Vamos a dar inicio a la sexta unidad de octavo básico del programa EAR Chile. Los temas de trabajo de esta unidad son dos grandes sectores que están relacionados con una gran temática. La temática a trabajar es la economía. Y dentro de la economía, nosotros vamos a ver y vamos a estudiar qué significan los siguientes conceptos: necesidad y recursos económicos, y posteriormente vamos a ver la característica que tiene cada uno de los distintos sectores económicos que existen: el sector primario, secundario y terciario. En primer lugar, la necesidad desde el punto de vista de la economía corresponde al deseo que tengan cada uno de los consumidores que existen dentro de un mercado por obtener una determinada mercancía o servicio. El término no indica, por lo tanto, ¿no es cierto?, la situación de apremio o de penuria que suele connotar en el lenguaje cotidiano. Es decir, necesidad no es algo que una persona tenga en un momento determinado y sea urgente, sino que más bien van a ser todas aquellas cosas que una persona necesita o requiere en un momento determinado. Por ejemplo, van desde necesidades que están asociadas a cosas absolutamente materiales, como puede ser una necesidad elemental o básica, una fruta, ¿no es cierto?, un chaleco para abrigarse, una casa, un automóvil, hasta necesidades que son mucho más complejas, como pueden ser la necesidad de tener amistades, la necesidad de pertenecer a un grupo, etc. Entonces vamos a entender por necesidad todas aquellas cosas o situaciones, pueden ser servicios, ¿no es cierto?, o elementos físicos que una persona requiere. La necesidad podríamos definirla también como una sensación de carencia. Esa palabra es muy importante, estas dos palabras: sensación de carencia. Esto quiere decir que una persona experimenta de manera interna, ¿no es cierto?, que algo le hace falta. Cuando una persona experimenta que algo le hace falta, está ante una sensación, siente la carencia, siente que algo le hace falta. También esa es una muy buena definición para lo que es el concepto de necesidad: la sensación de carencia de algo, sentir que algo me hace falta. Eso también es muy importante a tenerlo en cuenta desde el punto de vista económico. Dentro de las necesidades ya te planteé un poco que son de carácter múltiple, es decir, existen muchas necesidades desde el punto de vista económico. Por ejemplo, acá hay una clasificación que hizo un autor, ¿no es cierto?, un economista, filósofo, que se llamaba Abraham Maslow. Maslow establece, ¿no es cierto?, que existen para el ser humano distintas necesidades, y estas van desde las más elementales o básicas, como son las necesidades fisiológicas, hasta aquellas necesidades más complejas que solo algunas personas logran determinar o logran obtener, como es la necesidad de autorrealización. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las necesidades fisiológicas, estamos hablando de todas aquellas necesidades elementales y básicas sin las cuales yo no podría vivir. Es decir, en las necesidades fisiológicas nosotros encontramos la necesidad, por ejemplo, de alimentación, la necesidad de hidratarse, la necesidad de alimentarse, la necesidad de abrigarse. Todas aquellas sensaciones que están asociadas a mi supervivencia. Si yo no como, obviamente voy a morir. Lo mismo si no me hidrato, si no tomo un líquido, si no me abrigo en una noche muy fría, ¿no es cierto?, no me protejo de un sol implacable, obviamente que voy a tener algún problema de salud que me podría incluso llevar a la muerte en el caso que fuese una situación muy prolongada. Están las necesidades de seguridad. La necesidad de seguridad está relacionada con que la persona se pueda sentir tranquila, con una situación, ¿no es cierto?, de respeto hacia su bienestar, de respeto hacia su propiedad privada, etc. La necesidad de sentirse tranquilo y protegido. También Maslow determinó que es una necesidad muy importante. Posteriormente vienen las necesidades que están relacionadas con los afectos. Todos de alguna u otra manera necesitamos sentirnos amados y necesitamos pertenecer a algún grupo, decir, esta es mi familia, este es mi grupo de amigos, este es el sector donde yo vivo, ¿no es cierto?, yo pertenezco a esta ciudad, etc. A esa necesidad se le llama la necesidad de amor y de pertenecer a algo.
está muy asociada con la necesidad de estima, es decir, que a mí me estimulen, me digan que lo estoy haciendo muy bien, ¿no es cierto? O también que me digan que me equivoco, pero con un nivel, ¿no es cierto?, de respeto y de cariño. También Maslow dice que las personas necesitamos tener esta capacidad de ser estimulados, de decir lo estás haciendo muy bien o corregirnos en el caso que fuese necesario. Y finalmente, Abraham Maslow plantea que existe una necesidad del hombre que es de autorrealización, es decir, cuando el hombre ya avanzada la edad se da cuenta, ¿no es cierto?, y mira hacia atrás y tiene una edad sobre los 70 años y se da cuenta que ya ha recorrido todo un camino, normalmente el hombre empieza a pensar y empieza a decir, logré realizar todos aquellos objetivos que me propuse en la vida. Entonces a ese objetivo, a esa última necesidad según Maslow, le vamos a llamar una necesidad de autorrealización, cuando el hombre ve si efectivamente ha logrado obtener todo lo que se ha planteado durante la vida.